Buenos días, tardes, noches, mis curiosos. Bienvenidos a Ferreteras en la Red. Ahorro. A día de hoy es el primer pensamiento que todos tenemos. ¿Y qué es lo que hacemos? Pensamos en las luces, que es lo que más consumimos. Hacemos cambios a LED, cambiamos los plafones y las bombillas a LED porque dan mucha luz y consumen muy poquito. El problema es cuando por las noches este tipo de luces no se apagan. ¡Ay, Dios mío, que tenemos un poltergeist! No, el problema está en nuestra instalación, que la tenemos mal. He montado un sistema, lo he montado mal. Os digo cómo detectar el fallo para que reconozcáis si vuestra instalación está mal instalada. Y también deciros que no podéis solucionarlo vosotros, tenéis que llamar a un profesional. Con este tutorial y con el de tierra, fase y neutro, espero que podamos entender un poquito más la electricidad. Antes de continuar, te aconsejamos ver el tutorial de fase, tierra y neutro. Recordamos, la fase se identifica con la letra L, colores negro, gris, marrón, la identifican y el buscapolos nos ayuda a encontrarla. Eso que estáis viendo ahí es un plafón de LED que yo le instalé a mi madre. Cuando doy la luz ilumina el baño y cuando lo corto lo más importante es que no hay ningún tipo de luz residual. El neutro debe ir directo al casquillo y la fase, dado que es la más peligrosa, debe ir al interruptor para que la corte. El mecanismo del interruptor funciona como un balancín de un parque infantil. Por un lado corta la continuidad y por el otro la da, permitiendo así que la fase llegue o no al casquillo. Este es el sistema que he montado para que veáis qué es lo que pasa con la luz residual. Encendemos y podemos ver que yo aquí solamente he metido un cable. Este cable que estáis viendo aquí es el de la fase. ¿Cómo sabemos que es el de la fase? Porque si yo pongo el buscapolos y me acerco, ¿veis la luz ahí cómo enciende? Esto lo podéis hacer en vuestras casas cuando os pase precisamente esto, que se quedan las luces ahí un poquito encendidas. Si os fijáis, yo tengo el otro cable aquí suelto, porque cuando yo actúo con el interruptor, lo que sucede es que me corta el cable. Entonces, si la fase no está metida en el interruptor y va directamente al plafón, lo que sucede es que estas luces no se apagan y se quedan siempre ahí con un poquito de lucecilla, que es lo que luego nosotros vemos por la noche. Voy a volver a apagar para que lo volváis a ver. ¿Veis cómo queda? Esto parece un ovni. ¿Ande vas? Suscríbete a mi canal. Y si ves que merece ser la pena compartido, comparte con otras personas. Dame like para seguir en esa línea.